La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. ¿Saben? A veces me pongo a pensar en todas esas historias que nos llegan de diferentes partes de Latinoamérica. Esas historias que la gente comparte en voz baja, casi con miedo de que alguien más las escuche. Y me pregunto, ¿cuántas de esas historias son reales? ¿Cuántas cosas inexplicables pasan día a día en nuestros pueblos, en esos lugares alejados donde la modernidad todavía no ha llegado del todo? Lo que voy a contarles hoy me lo compartió un suscriptor de Colombia. Cuando leí su mensaje se me puso la piel de gallina, porque hay algo en la forma en que está contada esta historia, algo en los detalles, que te hace sentir que esto realmente pasó. Y lo más escalofriante es que nunca se supo toda la verdad. Así que los invito a que se pongan cómodos. Pero no tanto, porque lo que van a escuchar les va a quitar el sueño. Esta historia sucedió en un pueblito perdido de Colombia, allá por los años 50. Era una época difícil para muchas familias, especialmente para aquellas que vivían en el campo, lejos de las ciudades, lejos de cualquier ayuda. En ese pueblito vivía una familia muy humilde, tan humilde que cada miembro, desde el más pequeño hasta el más grande, tenía que trabajar para poder comer. No había lujos, no había comodidades, apenas sobrevivían día a día. En esa familia había dos niños primos que eran inseparables. Uno se llamaba Fabio, y el otro Joaquín. Fabio tenía 10 años, y Joaquín apenas 9. Eran niños delgados, con la piel quemada por el sol, las manos callosas de tanto trabajo. Nunca habían pisado una escuela, nunca habían aprendido a leer ni a escribir. Su vida era trabajar junto a su papá en una finca donde cultivaban lo que podían. Madrugaban cuando todavía estaba oscuro, y regresaban a casa cuando ya había caído la noche. Así era todos los días, sin descanso, sin quejas, pero un día, todo cambió. Nadie sabe bien cómo empezó, si fue un descuido, si fue el sol que calentaba demasiado, o si fue algo más. El caso es que la finca donde trabajaban se incendió. Las llamas devoraron todo en cuestión de horas. La cosecha completa se perdió. Todo el esfuerzo de meses se convirtió en cenizas. Para esta familia, eso fue devastador. Era como si el destino les hubiera dado la espalda. Ya no tenían trabajo, ya no tenían forma de conseguir comida. El papá de los niños, un hombre fuerte pero cansado, tuvo que salir a buscar trabajo de nuevo. Caminó por pueblos cercanos, preguntó en todas las fincas, tocó todas las puertas. Pasaron días, semanas. La desesperación se sentía en el ambiente. Los niños veían a su papá llegar cada noche con las manos vacías y la mirada perdida, hasta que un día, después de tanto buscar, encontró algo. Llegó a un pueblo que estaba como a 1 hora, tal vez 1 hora y cuarto de donde vivían. Ahí había un terrateniente, un hombre con tierras enormes, con cultivos de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El terrateniente le ofreció trabajo, pero no solo eso, también le dijo algo que les dio esperanza. Les dijo que no se preocuparan por el transporte, que él mismo mandaría una camioneta a recogerlos cada mañana y a dejarlos de vuelta en la tarde. Era una bendición en medio de tanta mala suerte. Por fin, después de tanto sufrimiento, parecía que las cosas iban a mejorar. El primer día de trabajo fue agotador, pero al menos había comida en la mesa esa noche. Los niños se fueron a dormir con el estómago lleno por primera vez en mucho tiempo, pero al día siguiente, cuando llegó la hora de levantarse, el papá no pudo hacerlo. Tenía fiebre alta, escalofríos que lo hacían temblar, el cuerpo le dolía completo. Había contraído una de esas enfermedades que te tumban por días, de esas que en el campo, sin medicinas, pueden ser muy peligrosas. La mamá estaba angustiada. No podían perder ese trabajo, era lo único que tenían. Entonces, sin muchas opciones,
decidió que Fabio y Joaquín irían solos con el señor de la camioneta. Los niños, a pesar de su corta edad, ya estaban acostumbrados a trabajar duro. Sabían cortar café, sabían lo que tenían que hacer. Así que esa mañana, cuando todavía estaba oscuro, los dos primos se subieron a la parte de atrás de la camioneta. El viaje fue largo y silencioso. El señor que manejaba apenas les dirigió la palabra. Los niños iban sentados en la parte trasera, viendo cómo el paisaje cambiaba, cómo su pueblo se quedaba cada vez más lejos. Cuando llegaron a la finca, el señor les señaló la zona donde tenían que trabajar y se fue sin decir más. Fabio y Joaquín se miraron, tomaron los sacos que les habían dado y comenzaron a cortar café. Las primeras horas pasaron sin problemas. El sol pegaba fuerte, pero ellos ya estaban acostumbrados. Cortaban los granos rojos y los echaban en los sacos con movimientos mecánicos, automáticos. Pero poco a poco, el cielo comenzó a cambiar. Unas nubes oscuras, pesadas, empezaron a cubrir el sol. El viento se levantó de repente, moviendo las plantas de café con fuerza, y entonces comenzó la tormenta. No fue una lluvia normal. Era una de esas tormentas que parecen salidas del mismo infierno. El viento soplaba tan fuerte que casi los tiraba al suelo. La lluvia caía con tanta intensidad que no podían ver más allá de unos metros. Los truenos retumbaban tan cerca que sentían cómo la tierra vibraba bajo sus pies. Los niños, empapados hasta los huesos, buscaron desesperadamente un lugar donde protegerse, pero estaban en medio de la finca, rodeados solo de plantas de café. No había construcciones cerca, no había árboles grandes, no había nada. Joaquín, temblando de frío y miedo, le gritó a Fabio que tenían que hacer algo. Entre los dos juntaron ramas de las plantas de café, las acomodaron como pudieron e intentaron crear una especie de refugio. Era algo precario, inútil contra la furia de la tormenta, pero al menos les daba la ilusión de estar un poco protegidos. Se acurrucaron ahí, abrazados, esperando a que pasara. Pasaron horas bajo esa lluvia implacable. El frío les calaba hasta los huesos. Tenían hambre. Estaban asustados y exhaustos. Cuando finalmente la tormenta comenzó a calmarse, ya era tarde. Debía ser cerca de las 5 o 6 de la tarde, la hora en que la camioneta debía pasar por ellos. Esperaron. Y esperaron. Pero la camioneta nunca llegó. Pasó una hora. Luego 2. La oscuridad empezaba a caer sobre la finca y no había señales del señor que los había llevado. Los niños se miraron con angustia. Algo estaba muy mal. ¿Por qué no había venido por ellos? ¿Se había olvidado? ¿Le había pasado algo? Fabio, siendo el mayor, tomó una decisión. No podían quedarse ahí toda la noche, solos, sin comida, sin abrigo. Tenían que intentar llegar a casa por su cuenta. Le dijo a Joaquín que caminaran, que buscaran el camino de regreso. Joaquín, con lágrimas en los ojos pero confiando en su primo, asintió. Comenzaron a caminar entre las plantas de café, intentando encontrar la salida de la finca. Pero todo se veía igual. Las hileras de plantas se extendían en todas direcciones y en la penumbra creciente era imposible orientarse. Caminaron y caminaron, dando vueltas, perdidos, cada vez más asustados. Después de casi una hora de caminar sin rumbo, finalmente vieron algo diferente. Entre las plantas, a lo lejos, se distinguía un camino de tierra. Un camino de terracería que seguramente llevaba a algún lado. Los niños corrieron hacia él, aliviados de haber encontrado al menos eso. Cuando llegaron al camino, algo extraordinario sucedió. La tormenta, que había dejado el cielo completamente cubierto de nubes, se disipó por completo. Las nubes se abrieron como cortinas y apareció una luna llena, enorme, brillante, que iluminaba todo con una luz plateada. Era tan grande y estaba tan baja que parecía que podías tocarla con solo estirar la mano. Los niños se miraron y sonrieron por primera vez en horas. Era como si alguien allá arriba hubiera escuchado sus plegarias. Con esa luz de luna, podían ver perfectamente el camino. No necesitaban lámparas, no necesitaban antorchas. La luna era suficiente.
Comenzaron a caminar por ese camino de terracería, uno al lado del otro, en silencio. Sus pasos hacían crujir la tierra mojada. A su alrededor, solo se escuchaba el canto de los grillos y algún animal nocturno en la distancia. El frío todavía los hacía temblar, pero al menos ya no estaban completamente perdidos. Caminaron durante mucho tiempo. No sabían exactamente hacia dónde iban, pero cualquier dirección era mejor que quedarse en medio de la finca. Y entonces, cuando ya empezaban a perder las esperanzas, vieron algo a lo lejos. Una casa. En medio de la nada, iluminada por la luz de la luna, había una casa. No era grande, pero tampoco era pequeña. Parecía una de esas casas de campo que la gente rica tenía para ir los fines de semana, para descansar. Los niños se miraron con esperanza renovada. Tal vez ahí había alguien que pudiera ayudarlos. Tal vez podrían pedirles que les dieran comida, o que les indicaran cómo llegar al pueblo más cercano. Se acercaron corriendo, con el corazón latiendo fuerte. Pero cuando llegaron y observaron mejor, se dieron cuenta de algo. La casa estaba cerrada. Las ventanas tenían los postigos puestos. La puerta principal tenía candado. Se asomaron por las rendijas y pudieron ver polvo acumulado en los muebles, telarañas en las esquinas. Nadie había estado ahí en mucho tiempo. Fabio sintió la decepción caer sobre él como una piedra. Pero luego pensó en algo. Si la casa estaba abandonada, si nadie iba a venir, tal vez podrían entrar y al menos pasar la noche ahí protegidos. Sería mucho mejor que dormir a la intemperie, expuestos al frío y a los animales salvajes. Le explicó su idea a Joaquín, quien asintió inmediatamente. Cualquier cosa era mejor que seguir caminando sin rumbo en la oscuridad. Rodearon la casa buscando una forma de entrar. Todas las puertas estaban cerradas con llave, pero encontraron una ventana que parecía más frágil que las demás. Entre los dos, empujaron y forzaron hasta que lograron abrirla. Se metieron por ahí, cayendo al suelo de madera del interior con un ruido sordo. Se quedaron quietos un momento, escuchando, asegurándose de que realmente no había nadie. Pero solo había silencio. Un silencio profundo, pesado. Se pusieron de pie y comenzaron a explorar. La luz de la luna entraba por las ventanas sin cortinas, iluminando cada rincón con esa luz plateada e irreal. Podían ver todo perfectamente. La casa tenía una sala con muebles cubiertos de sábanas blancas, una cocina pequeña y un pasillo que llevaba a las habitaciones. Lo primero que hicieron fue ir a la cocina, buscando algo de comer. Revisaron todos los gabinetes, todos los cajones, pero no había nada. Ni un pedazo de pan, ni una lata, nada. El hambre les retorcía el estómago, pero al menos tenían un techo sobre sus cabezas. Decidieron explorar las habitaciones para encontrar un lugar donde dormir. Abrieron la primera puerta y encontraron una habitación vacía. La segunda tampoco tenía nada útil, pero cuando abrieron la tercera puerta, sus ojos se iluminaron. Ahí había una litera de madera con colchones viejos pero que parecían cómodos. Joaquín, olvidándose por un momento de todo lo malo que había pasado ese día, corrió hacia la litera y dijo con entusiasmo que él quería dormir arriba. Fabio sonrió y le dijo que no había problema, que él dormiría abajo. Se quitaron los zapatos mojados y se acostaron cada uno en su cama. Los colchones estaban un poco húmedos y olían a encerrado, pero para ellos, después de tantas horas caminando y bajo la lluvia, era como dormir en las nubes. En cuestión de minutos, el cansancio los venció. Joaquín ya estaba roncando suavemente arriba, y Fabio, acostado en la cama de abajo, cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. No sabe cuánto tiempo pasó, tal vez fueron minutos, tal vez horas, pero algo lo despertó. Una gota cayó sobre su frente, luego otra, y otra. Fabio, todavía medio dormido, pensó que tal vez el techo tenía goteras por la tormenta. Levantó la mano y se limpió la cara, pero cuando acercó los dedos a la nariz para oler, frunció el ceño. No olía a agua, olía a algo diferente, algo raro. Las gotas seguían cayendo, ahora más rápido. Fabio abrió los ojos completamente,
Ya despierto. Miró hacia arriba y vio el colchón de la cama superior, de donde caían las gotas. Su corazón comenzó a latir más rápido sin que supiera por qué. Algo no estaba bien. Se movió hacia un lado de la cama y con cuidado, se agarró del marco de la litera. Muy despacio se impulsó hacia arriba para poder ver qué estaba pasando arriba, en la cama de Joaquín. Lo que vio en ese momento le heló la sangre. Ahí en la cama de arriba, había algo que ninguna mente humana debería presenciar. Una criatura, una cosa que no debería existir, estaba inclinada sobre Joaquín. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una mujer, pero había algo terriblemente mal en ella. Su piel era grisácea como ceniza, y su cabello largo y negro colgaba hacia los lados como cuerdas sucias. Pero lo peor, lo que hizo que el corazón de Fabio casi se detuviera, era su boca. Su boca estaba abierta de una forma imposible, tan grande que parecía ocupar la mitad de su cara. Era como si su mandíbula se hubiera desencajado, abriéndose mucho más allá de lo humanamente posible. Y dentro de esa boca oscura, Fabio podía ver a Joaquín. La mitad superior del cuerpo de su primo ya estaba dentro, como si esa cosa se lo estuviera tragando entero. Joaquín no se movía. Su cuerpo estaba completamente rígido como una estatua. Sus piernas colgaban fuera de esa boca grotesca, inmóviles. No gritaba, no se defendía, nada. Era como si estuviera paralizado, o tal vez ya estuviera más allá de cualquier ayuda. Fabio quiso gritar, quiso hacer algo, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. El terror lo había petrificado. Sus manos temblaban agarradas al marco de la litera. Sus ojos no podían apartarse de esa escena horrible. Y entonces la cosa volteó a verlo. Sus ojos eran completamente negros, sin pupila, sin nada humano en ellos. La miraron directamente, y en ese momento Fabio vio algo en esos ojos que era peor que el odio, peor que la maldad. Era hambre. Un hambre antigua y terrible que no conocía límites. La criatura soltó un sonido, un gruñido que venía desde lo más profundo de su garganta, y levantó una de sus manos. Sus dedos eran largos, demasiado largos, con uñas negras y puntiagudas como cuchillos. Con un movimiento rápido, lanzó un zarpazo hacia Fabio. Fabio se echó hacia atrás justo a tiempo, pero no fue lo suficientemente rápido. Las garras de esa cosa le rasgaron el brazo, abriéndole la piel de un solo tajo. El dolor fue instantáneo y ardiente. Fabio gritó y cayó de la litera, golpeándose contra el suelo de madera. El instinto de supervivencia tomó el control de su cuerpo. No pensó en Joaquín, no pensó en nada más que en huir. Se levantó como pudo y corrió hacia la puerta de la habitación. Detrás de él, escuchó otro de esos gruñidos horribles, más fuerte esta vez, como si la criatura estuviera furiosa de que su segunda presa se le estuviera escapando. Fabio corrió por el pasillo, sus pies descalzos golpeando la madera. La sangre de su brazo herido dejaba un rastro detrás de él. Llegó a la sala y sin pensarlo dos veces, se lanzó por la ventana por la que habían entrado. El vidrio que quedaba le cortó las manos, pero no le importó. Cayó al suelo del exterior, se levantó de inmediato y siguió corriendo. Corrió como nunca en su vida había corrido. Corrió sin mirar atrás, sin detenerse, sin importarle hacia dónde iba. Sus pulmones ardían, sus piernas le dolían, pero el terror era más fuerte que cualquier dolor físico. La imagen de esa boca gigante tragándose a Joaquín estaba grabada a fuego en su mente, impulsándolo a seguir adelante. Detrás de él en algún momento escuchó un sonido que lo hizo correr aún más rápido. Era como un aullido, pero más grave, más profundo. Un sonido que no pertenecía a este mundo. No se atrevió a voltear para ver si esa cosa lo estaba siguiendo. Solo siguió corriendo. El camino de terracería se extendía frente a él, iluminado por esa luna enorme que ahora parecía burlarse de su situación. Sus pies descalzos pisaban piedras y ramas, cortándose, sangrando, pero Fabio no se detenía. Cada vez que sentía que ya no podía más, que sus piernas iban a ceder, la imagen de Joaquín regresaba a su mente y encontraba fuerzas de donde no las había.
Corrió durante horas. El cielo comenzó a cambiar de color, pasando del negro profundo a un azul oscuro, y luego a tonos más claros. El amanecer se acercaba. La luna enorme comenzó a desaparecer en el horizonte, y las primeras luces del día empezaron a iluminar el camino. Fabio seguía corriendo, aunque ahora era más un trote tambaleante que una carrera. Su cuerpo estaba al límite, a punto del colapso. Pero cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, sintió algo parecido al alivio. La luz del día lo hacía sentir un poco más seguro, aunque las imágenes de la noche seguían atormentándolo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comenzó a ver señales de civilización. Primero fueron unas cuantas casas dispersas a los lados del camino, luego más casas, y finalmente llegó a un pueblo. No era su pueblo, pero era un pueblo. Había gente despertando, preparándose para comenzar su día. Fabio llegó tambaleándose a la plaza principal. Su aspecto debía ser terrible, con la ropa rasgada y sucia, cubierto de sangre, con heridas en los brazos, las manos y los pies. Algunos campesinos que estaban ahí temprano lo vieron y corrieron hacia él. Un señor mayor, con sombrero de paja y rostro curtido por el sol, lo sostuvo antes de que cayera. Le preguntó qué le había pasado, de dónde venía. Fabio, con la voz entrecortada y casi sin aliento, solo pudo decir el nombre de su pueblo. Le dijo que necesitaba llegar a casa, que algo terrible había pasado. El señor y otros hombres que se habían reunido alrededor lo miraron con preocupación. Uno de ellos dijo que conocía el pueblo del que hablaba el niño, que quedaba como a 1 hora de ahí. Entre varios, decidieron ayudarlo. Tenían que llevar unos productos al mercado de un pueblo cercano, y de camino podían dejarlo. Le dieron agua, le limpiaron las heridas lo mejor que pudieron con trapos limpios, y lo subieron a la parte trasera de una carreta tirada por bueyes. Fabio se recostó en los sacos que había ahí, agotado más allá de lo imaginable. Durante el viaje se quedó dormido a ratos, despertándose sobresaltado con pesadillas de esa boca gigante y esos ojos negros. Cuando finalmente llegaron a su pueblo, ya era media mañana. Los hombres lo ayudaron a bajar y le preguntaron dónde quedaba su casa. Fabio, todavía débil, les indicó el camino. Uno de ellos lo cargó en brazos porque Fabio ya casi no podía caminar. Cuando llegaron a la casa, la mamá de Fabio estaba afuera, colgando ropa. Al ver a su hijo en ese estado, gritó y corrió hacia ellos. El hombre que lo cargaba se lo entregó con cuidado, explicándole que lo habían encontrado en otro pueblo, todo lastimado. La mamá de Fabio lo abrazó con fuerza, llorando, preguntándole una y otra vez qué había pasado. El papá, que ya se sentía un poco mejor de su enfermedad, salió también al escuchar la conmoción. Al ver a Fabio en ese estado, su rostro palideció. Los hombres que lo habían traído se despidieron y se fueron, dejando a la familia sola. Llevaron a Fabio adentro de la casa y lo acostaron en su cama. La mamá comenzó a limpiar y vendar sus heridas con más cuidado, con manos temblorosas. El papá se sentó a su lado y con voz seria le preguntó qué había sucedido, dónde estaba Joaquín, y ahí fue cuando Fabio comenzó a hablar. Con voz quebrada, con lágrimas corriendo por sus mejillas, les contó todo. Les habló de cómo la camioneta nunca llegó por ellos, de cómo caminaron perdidos en la oscuridad, de cómo encontraron esa casa abandonada. Les contó sobre la litera, sobre cómo se fueron a dormir creyendo que estarían a salvo, y luego les contó lo otro, lo de las gotas cayendo sobre su cara, lo de asomarse a la cama de arriba, lo que vio ahí. Les describió con lujo de detalles a esa criatura, esa bruja con la boca gigante, cómo se estaba tragando a Joaquín. Les habló de cómo esa cosa lo había atacado, de cómo había corrido durante horas hasta llegar al otro pueblo. Sus papás lo escucharon en silencio. La mamá tenía las manos sobre la boca, conteniendo el llanto. El papá fruncía más y más el ceño mientras escuchaba. Cuando Fabio terminó de hablar, se hizo un silencio pesado en la habitación. El papá se levantó y salió de la casa sin decir palabra. Fue directo a la casa de su hermano, el papá de Joaquín, que vivía a unas cuantas casas de distancia. Tocó la puerta con fuerza. Cuando su hermano abrió, su rostro mostraba una mezcla de esperanza y terror.
Le preguntó si Fabio había regresado, si sabía algo de Joaquín. El papá de Fabio le contó lo que su hijo había dicho. Su hermano lo escuchó y cuando terminó, su rostro se transformó. Primero fue incredulidad, luego confusión, y finalmente algo parecido a la rabia. Le dijo que eso era imposible, que su hijo debía estar mintiendo o inventando cosas por el trauma. Brujas que se tragan niños. Eso no existía. Debía haber otra explicación. Reunieron a varios hombres del pueblo y decidieron ir a buscar esa casa que Fabio había descrito. Fabio, a pesar de su estado, insistió en ir con ellos para mostrarles el camino. Su mamá no quería, pero él dijo que era la única forma de que le creyeran, de que encontraran a Joaquín. Salieron esa misma tarde en 2 carretas. Fabio iba en una de ellas, envuelto en una cobija, indicándoles el camino por donde había venido. Pero algo extraño sucedió. Fabio no lograba recordar exactamente por dónde había corrido. Todo le parecía diferente a la luz del día. Los caminos que de noche parecían claros ahora se veían confusos. Estuvieron buscando durante horas. Recorrieron caminos de terracería. Preguntaron en fincas cercanas, pero nadie conocía una casa como la que Fabio describía. Algunos les dijeron que por esa zona no había ninguna construcción así, que solo había fincas de café y nada más. Cuando comenzó a oscurecer, tuvieron que regresar al pueblo sin haber encontrado nada. El tío de Fabio, el papá de Joaquín, estaba destrozado. No sabía si creerle a su sobrino o no. La historia era demasiado extraña, demasiado imposible. Pero por otro lado, Fabio realmente estaba herido. Realmente había corrido desde algún lugar, y Joaquín realmente había desaparecido. Los días siguientes fueron terribles para la familia. Formaron grupos de búsqueda más grandes, incluyendo gente de pueblos vecinos. Recorrieron cada camino, cada finca, cada rincón de la zona. Preguntaron a todos los trabajadores de las fincas, a todos los terratenientes. Incluso fueron a hablar con el hombre que se suponía debía recoger a los niños ese día. El hombre les dijo que hubo un problema con la camioneta, que se había descompuesto y que por eso no pudo ir por ellos. Dijo que pensó que los niños se quedarían en la finca hasta el día siguiente, que no imaginó que intentarían caminar solos de regreso. Parecía genuinamente arrepentido, pero eso no ayudaba a encontrar a Joaquín. Pasaron semanas, luego meses. Nunca encontraron esa casa que Fabio describía. Fue como si hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. Algunos en el pueblo comenzaron a murmurar, a decir cosas en voz baja. Decían que tal vez Fabio había hecho algo malo, que tal vez había lastimado a su primo, y había inventado esa historia fantástica para cubrirse. Fabio escuchaba esos murmullos y se sentía morir por dentro. Él sabía lo que había visto, sabía que no lo había imaginado. Las pesadillas lo atormentaban cada noche. Veía esa boca gigante, esos ojos negros, escuchaba ese gruñido horrible, se despertaba gritando, empapado en sudor. Su familia, aunque le creía en el fondo de sus corazones, no sabía qué hacer. No podían explicar lo inexplicable. No podían encontrar pruebas de algo que parecía sacado de las leyendas de terror que los ancianos contaban alrededor del fuego. El tío de Fabio, el papá de Joaquín, cayó en una profunda tristeza. Su esposa también. La ausencia de su hijo era un vacío que nunca podría llenarse. A veces miraban a Fabio con una mezcla de dolor y duda que le partía el alma al niño. Fabio creció con ese peso sobre sus hombros. La culpa de haber sobrevivido cuando su primo no lo hizo. La frustración de saber la verdad pero no poder probársela a nadie. Las miradas de sospecha de algunos vecinos que nunca dejaron de pensar que había algo más en esa historia. Con el tiempo, algunos ancianos del pueblo comenzaron a hablar de viejas leyendas. Leyendas sobre criaturas que habitaban en lugares apartados, que se alimentaban de personas, especialmente de niños. Hablaban de la tunda, de la patasola, de tantas otras cosas del folclore colombiano. Algunos decían que había lugares en el campo donde estas cosas aún existían, donde lo sobrenatural todavía tenía poder. Un anciano en particular,
Un hombre que había vivido más de 80 años y que conocía todas las historias viejas de la región, se acercó un día a Fabio. Para entonces, Fabio ya tenía como 14 años, pero seguía siendo ese niño atormentado por dentro. El anciano le puso una mano en el hombro y le dijo algo que nunca olvidaría. Le dijo que en esas montañas, en esos lugares apartados donde la gente moderna no llegaba, todavía existían cosas del tiempo antiguo, cosas que estaban ahí desde antes de que llegaran los españoles, desde antes de que hubiera pueblos y caminos. Le dijo que esas cosas tenían hambre, un hambre que nunca se saciaba, y que buscaban a los que se perdían, a los que quedaban solos en la noche. El anciano le dijo que él le creía, que sabía que Fabio había visto algo real, algo terrible, y que no era su culpa, que lo único que había hecho era sobrevivir, y que eso no era un pecado. Esas palabras le dieron a Fabio un pequeño consuelo, pero nunca lo liberaron completamente de su carga. Joaquín nunca apareció. Ni su cuerpo, ni sus ropas, ni una sola señal de él. Fue como si la tierra se lo hubiera tragado, o en este caso, como si algo mucho peor lo hubiera hecho. La familia se mudó años después a otra región, tratando de dejar atrás los recuerdos dolorosos. Fabio creció, formó su propia familia, trabajó duro toda su vida. Pero nunca pudo olvidar esa noche. Nunca pudo sacarse de la cabeza la imagen de su primo, siendo devorado por esa criatura horrible. Dicen que hasta el día de su muerte, Fabio tuvo pesadillas, que nunca pudo dormir con las luces completamente apagadas, que le tenía terror a la luna llena, porque le recordaba esa noche maldita en que la luz plateada los había guiado directamente hacia el horror. Y lo más escalofriante de todo es que nunca se volvió a encontrar esa casa. Gente de la zona, incluso décadas después, ha buscado construcciones abandonadas por esa área, pero no hay ninguna que coincida con la descripción. Es como si esa casa apareciera solo para aquellos que estaban destinados a encontrarla, para aquellos que estaban perdidos y vulnerables en la oscuridad. Algunos dicen que la casa sigue ahí esperando a que otro par de niños perdidos, cansados y hambrientos, la encuentren en su camino, esperando a que alguien más busque refugio en sus paredes, sin saber que lo que duerme en su interior no es de este mundo. ¿Saben? Cuando escucho historias como esta, me pongo a pensar en cuántas cosas hay en este mundo que no podemos explicar. Cuántos lugares esconden secretos que nuestra mente racional se niega a aceptar. Vivimos pensando que todo tiene una explicación lógica, que la ciencia puede responder todas nuestras preguntas. Pero hay rincones en este continente, en nuestros campos, en nuestras montañas, donde las reglas normales no aplican. ¿Qué fue lo que vio Fabio esa noche? ¿Era real o fue producto del terror y el cansancio? ¿Dónde está Joaquín? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que un niño desapareció esa noche y otro quedó marcado para siempre, y que en algún lugar de las montañas colombianas, tal vez todavía exista una casa abandonada, iluminada por la luna llena, esperando a su próxima víctima. La próxima vez que estés perdido en un camino oscuro y veas una casa que parece ofrecerte refugio, piénsalo 2 veces antes de entrar, porque no todo lo que parece salvación, lo es. A veces, lo que creemos que nos va a proteger, es exactamente lo que nos va a destruir. Y con esto termina la historia que me compartió ese suscriptor de Colombia. Una historia que me quitó el sueño durante noches, y que espero, de alguna forma retorcida, haya logrado quitarles el sueño a ustedes también. Porque las mejores historias de terror son aquellas que se quedan con nosotros, que nos hacen mirar 2 veces hacia las sombras, que nos recuerdan que hay cosas en este mundo que es mejor no encontrar. Descansen bien esta noche, si es que pueden.